La mayoría de ellos aparentemente fueron un infierno. Después de la cena le llevan a la mamá de Sonia y al chico a quedarse en el hotel, ¿verdad? En el centro mismo de Cacupé, y ellos se subieron en la camioneta y se fueron a Tomatí. Desde ese momento se asumió que dentro del vehículo sucedía un crimen. Pero ¿quién era la víctima? Había gotitas de sangre, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le convocamos a gente de criminalística, a gente de la policía, inclusive a la gente de la FOPE para que nos asegure que no haya nada en el lugar, ¿verdad? Sin dudas, uno de los crímenes más emblemáticos de la sociedad paraguaya. Sonia Leonarda Vera de Trote tenía 41 años. Era madre de 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Estaba casada hacía 22 años con el que finalmente también sería su verdugo, Adolfo Manuel Trote Hayter, de 40 años de edad. El caso Trote es uno de los feminicidios más recordados en Paraguay y de hecho sentó jurisprudencia en el sistema judicial. Fue la primera vez que un procesado terminó condenado a la pena máxima establecida en nuestro país: 30 años de cárcel más otros 10 años de medidas de seguridad, con lo que en total la pena alcanza 40 años de encierro. Para hablar del feminicidio de Sonia Vera, necesariamente tenemos que analizar el perfil del feminicida, Adolfo Trote, quien en ese año 2011 se desempeñaba como miembro de la comisión directiva del Club Olimpia, del cual fue jefe de la Barra Brava durante muchísimo tiempo. Adolfo Trote ingresó a los 14 años a la Barra Brava del Club Olimpia. Rápidamente se consolidó entre los líderes. Luego, en una especie de ruptura que hubo en el seno de la hinchada organizada, Trote decidió fundar su propio grupo, que pasó a liderarlo. Durante mucho tiempo, Adolfo comandó la hinchada organizada de Olimpia. Incluso logró la unión de varias facciones, las cuales él volvió a dirigir. Un personaje tan temido como respetado. Casi todos en el mundo del fútbol lo conocían por esa faceta: jefe de la Barra Brava. Era muy mediático. En cada viaje del Olimpia, Adolfo Trote y su primer anillo estaban presentes. En la década de los 90, luego cuando llegaron los 2000, siempre Adolfo Trote y su grupo acompañaron al Olimpia. Bajo su dirección, la Barra Brava de Olimpia acumuló también varias denuncias. Así como eran muy fieles en cada partido del franjeado, también de a poco se ganaron la reputación de conflictivos. Un directivo, por ejemplo, llegó a denunciar a Adolfo Trote y su grupo por un apriete. Supuestamente exigían dinero a dirigentes y hasta les pedían viáticos para los viajes para acompañar al Olimpia. Los jugadores del club también en algún momento llegaron a denunciar que eran hostigados por Trote y sus seguidores. Sin embargo, pese a todas las denuncias, Trote era un mimado de los directivos.
Tan influyente llegó a ser en el Olimpia que cuando el equipo conquistó su tercera Copa Libertadores, Adolfo Trote estuvo en el escenario con los propios jugadores, recibiendo el trofeo de campeón de América. Luego de liderar la barra brava del Club Olimpia durante varios años, Adolfo Trote dio el siguiente paso. Se postuló y ganó en las elecciones en las que lo eligieron como miembro de la comisión directiva, cuando el presidente del club era el empresario Marcelo Recanati. En ese mismo sentido, siendo directivo del Olimpia, Adolfo Trote era uno de los encargados de la planificación de la pretemporada que debía ser el plantel principal para encarar el campeonato clausura del año 2011. Como desde entonces y hasta hace poco, el lugar elegido por los directivos de Olimpia era la ciudad de Tomatí, en el departamento de Cordillera. Querían aprovechar las instalaciones de un conocido hotel de ese distrito cordillera. Sin embargo, a la pretemporada solamente podían asistir los futbolistas, cuerpo técnico y algunos dirigentes. Estaba prohibido que alguno de ellos llevara a sus parientes a la concentración del equipo. Adolfo Trote llevó consigo hasta el departamento de Cordillera a su esposa, a uno de sus hijos y a su suegra. Estos tres quedaron hospedados en un hotel de Caacupé, mientras Trote se quedaba con el plantel principal del Club Olimpia en Tomatí. La noche del sábado 2 de julio del año 2011 hacía demasiado frío. Trote, en su camioneta, fue a recoger del hotel de Caacupé a su esposa, su hijo y su suegra. Todos salieron a cenar en familia. Adolfo y Sonia tomaron una cerveza. Aparentemente hubo una primera discusión durante la cena familiar. Entonces, el directivo de Olimpia llevó de vuelta al hotel de Caacupé a su hijo y a su suegra y volvió a salir del lugar con su esposa. Era la última vez que Sonia Vera iba a ver a su mamá y a uno de sus hijos. El Club Olimpia fue a la ciudad de Tomatí a hacer la pretemporada, ¿verdad? Bueno, entonces uno de los dirigentes que acompañó al plantel principal del Olimpia fue el señor Adolfo Trote. Bueno, evidentemente, conforme a lo que después se produjo en el juicio oral y público, Adolfo era una persona sumamente celosa. Bueno, entonces fue una exigencia para la esposa, en este caso Sonia, a que le acompañe también hasta Tomatí. Bueno, pero ahí hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que solamente plantel y dirigentes podían estar y cuerpo técnico. No podía estar ninguno de los familiares, ni de dirigentes, ni de futbolistas, ni del cuerpo técnico, ni de nada, ¿verdad? Tal es así que Adolfo le lleva a su esposa Sonia, a la suegra y al hijo, el único hijo que le acompañó hasta ese lugar, le lleva a un hotel más cercano ahí de Tomatí, ¿verdad? Que es un hotel que quedaba en el centro mismo de la ciudad de Caacupé, ¿verdad? Bueno, ahí se queda Sonia, su mamá y su hijo, ¿verdad? Se quedan entre los tres y esa noche del 2, que hacía un frío terrible, 2 de julio del año 2011, salen a cenar entre cuatro. Adolfo, su señora Sonia, la mamá de Sonia y el hijo de Sonia y Adolfo, era un menor de edad. Salen a cenar y Adolfo y Sonia tomaron cerveza, ¿verdad? Con la cena. Y hubo así unas pequeñas discusiones ahí, ¿verdad?
Tal es así que después de la cena le llevan a la mamá de Sonia y al chico a quedarse en el hotel, ¿verdad? En el centro mismo de Caacupé, y ellos se subieron en la camioneta y se fueron a Tomatí. Nosotros determinamos posteriormente, a través de algunos estudios que hicimos, de que realmente le mató dentro de la camioneta, en este caso de Adolfo Trote, y no en ese lugar. O sea que el cuerpo fue depositado no al instante, evidentemente fue depositado en ese lugar transcurrido ciertos minutos, ¿verdad? Después de haber ocurrido el hecho. Amaneció el domingo 3 de julio de 2011. Sonia Vera no había vuelto al hotel de Caacupé con su hijo y su mamá. Estaba desaparecida. Su esposo, Adolfo Trote, también. La desesperación empezó a apoderarse de ambas familias, de la de Trote y de la de Sonia, principalmente en la de esta última, luego de que una tía de Sonia Vera se presentara en la comisaría a denunciar a Adolfo Trote, porque había sido un día antes, la había amenazado de muerte, cuando la tía de Sonia intentó impedir que Adolfo la golpeara. La incertidumbre crecía. Sonia Vera y Adolfo Trote no aparecían. ¿Qué pasó de ellos? Fueron vistos por última vez en Caacupé, pero luego también cámaras de seguridad los grabaron en Tomatí. ¿Era acaso ese municipio el último lugar donde estuvieron? La policía fue convocada, el Ministerio Público le dio el ropaje legal a la investigación. Oficialmente se trataba de un caso de desaparición de personas. Ellos, de acuerdo al circuito cerrado que nosotros pudimos incautar del lugar, vimos de que la camioneta de Adolfo entró así en horas de la noche, madrugada, de ese 2-3 de julio. Entran despacito al hotel, salen y van por un camino vecinal en Tomatí, ¿verdad? Suben una arribada y después ya no se les observó por ningún lado, ¿verdad? Ese mismo domingo, 24 horas después de que se reportara la desaparición de Adolfo Trote y también la de su esposa Sonia Vera, la camioneta de Adolfo apareció en Mariano Roque Alonso. Estaba abandonada. Dentro del vehículo había manchas de sangre y una pistola. Automáticamente, desde ese momento, se asumió que dentro del vehículo sucedió un crimen. Pero ¿quién era la víctima? ¿Adolfo o Sonia? Yo estaba de turno en Fernando de la Mora, llega la noticia de la desaparición de una pareja en la ciudad de Caacupé. Bueno, a partir de ahí empezaron los seguimientos, ¿verdad? Se encontró la camioneta, una camioneta con sangre y un arma dentro del habitáculo en la ciudad de Roque Alonso, Mariano Roque Alonso. Eso fue en hora de la mañana tempranito, ya al día siguiente, que fue el 3 de julio del año 2011, ¿verdad? Y siendo, como yo me iba siempre muy temprano a mi lugar de trabajo, antes de las 7 de la mañana me llama el comisario Luis Cantero, quien se encontraba en Fernando de la Mora. Como que la pareja no era encontrada, pero ya había una seria sospecha de que la señora probablemente había fallecido como consecuencia de disparos por la sangre que se encontró. Me llama el comisario Luis Cantero y me comenta que en la Villa Olimpia, específicamente hacia las habitaciones que quedan en el fondo del predio, había unas gotas de sangre en el patio, ¿verdad? Y que probablemente el objetivo estaba ahí. Bueno, entonces yo me dirigí de la oficina de la ciudad de Fernando de la Mora, de la Fiscalía, funcionaba cuando eso sobre la avenida Madame Lynch, y me voy directo a la Villa Olimpia, ¿verdad? Había sido Adolfo Trote, abandonó su camioneta en Mariano Roque Alonso y tomó un taxi con el que llegó hasta la frontera entre José Falcón, Paraguay,
y Clorinda, Argentina. Trote salió del país de manera legal con otro integrante de la barra brava de Olimpia, en cuya casa llegó y pidió que lo llevara directo hasta Buenos Aires. Trote le contó a su amigo que acababa de matar a su esposa y que necesitaba refugiarse en Argentina. Efectivamente, ambos viajaron hasta Buenos Aires. Para cuando el vehículo de Trote fue encontrado abandonado en Paraguay, este y su amigo ya se encontraban llegando a Buenos Aires. Aunque ya se sabía que Trote había abandonado el país, el cuerpo de su esposa, Sonia Vera, no aparecía. Su familia, desesperada, buscaba a la mujer. No había indicios de ella, pero ya se temía lo peor. Posteriormente, el lunes 4 de julio, sucedió algo impensado. En la Villa Olimpia, los empleados detectaron que había manchas de sangre que se dirigían hacia un colectivo en desuso, un micro que anteriormente transportaba a los planteles principal y juvenil del Club Olimpia. Los directivos dieron la autorización y se llamó a la policía. Cuando llegaron agentes de la comisaría segunda central de Fernando de la Mora y revisaron el vehículo, en el portaequipajes se encontraron con un cuerpo. Era el de Sonia Vera, la esposa de Adolfo Trote. Cuando eso no había todavía gente en el lugar, solamente estábamos el comisario Luis Cantero y yo. Ingresamos al predio y nos fuimos directo había gotitas de sangre, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le convocamos a gente de criminalística, a gente de la policía, inclusive a la gente de la FOPE para que nos asegure que no haya nada en el lugar, ¿verdad? Tal es así que las gotas de sangre fueron encontradas cerca de un colectivo. Entonces nosotros ahí presumimos que el cuerpo se encontraba dentro del colectivo. Entonces es ahí que le convocamos a los especialistas en explosivos para que vean si había algo. Revisaron, no había nada, entonces nos subimos. No había absolutamente nada dentro del colectivo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos otra vez a replantear la cuestión y empezamos a revisar así lugar por lugar dentro del colectivo que estaba en desuso en ese momento, ¿verdad? Bueno, tal es así que se abrió una de los portabultos que se encuentran debajo del colectivo y ahí encontramos el cadáver de la señora, ¿verdad? En ese momento sospechamos que era de la esposa, en este caso del señor Adolfo Trote. Empezamos a inspeccionar el cuerpo y así fue, ¿verdad? Así fue que encontramos el cuerpo. Tenía todo, tenía su calzado, recuerdo que tenía un champión. Como hacía, era un día muy frío, tenía un abrigo ligero, no era un abrigo pesado tampoco. Tenía un jeans, estaba toda vestida, estaba a la vista, o sea que la cuestión era abrir nomás el portabulto y ahí se veía ya el cuerpo. No estaba protegido, absolutamente nada de eso. El crimen estaba prácticamente esclarecido. Sonia Vera había sido asesinada. En principio se pensó que fue solo un balazo en la cara, pero luego, durante una autopsia, se determinó que tenía 2 balazos, uno en la cara y el otro en la cabeza. Había sido cuando el cuerpo de Sonia Vera fue encontrado. Adolfo Trote, a su vez, fue literalmente echado de la casa donde se estaba escondiendo, en Buenos Aires. Encontramos un disparo aproximadamente en el pómulo, ¿verdad?
ahí encontramos un disparo y en principio nosotros creímos que tenía la señora un solo disparo, en razón de que en el centro mismo de la cabeza también había otro orificio, pero se comportaba como un orificio de salida. Por la dimensión de la herida, comparando con la entrada que tenía en el pómulo, nosotros creímos en principio que tenía un solo disparo, ¿verdad? Bueno, como que no había certeza de ello, entonces ahí tomamos la decisión. Estaba conmigo el comisario Fleitas, recuerdo, Gilberto Fleitas, también estaba el comisario Cantero, cuando eso era un oficial jovencito, Abel Cantero, ahora es comisario, y también se encontraba el comisario Silguero. Bueno, tomamos la decisión ahí de llevar el cuerpo a la morgue. Y es ahí donde encontramos que tenía 2 disparos, ¿verdad? Bueno, entonces después ahí pudimos determinar que con el primer disparo, como era el del pómulo fue el primer disparo, con ese primer disparo, como era de corta distancia, el primer disparo fue en el pómulo. Y como que la distancia era muy corta, el proyectil no tuvo velocidad, no llegó a tener velocidad, y al no tener velocidad no tuvo salida, no tuvo orificio de salida. Entonces lo que hizo ese primer proyectil fue llenar de gases la cabeza de la víctima. Entonces, cuando se produjo, evidentemente no falleció con ese primer disparo, entonces le dispara un segundo tiro y es ahí cuando le da en el centro mismo de la cabeza. Como que la cabeza estaba llena de gases, entonces lo que hizo el segundo disparo fue explotar por ese mismo orificio de entrada, tal es así que por eso se comportó como si fuera un orificio de salida. Pero evidentemente fueron 2 disparos, nosotros pudimos encontrar los 2 proyectiles dentro de la cabeza, comparando después con el arma de Adolfo Trote que se encontró en la camioneta abandonada. Empezamos a ver migraciones, la salida, y encontramos que él ese mismo día del hecho sale del país y se fue a la República Argentina, ¿verdad? Bueno, ¿hizo salida legalmente? Hizo salida, legalmente hizo su salida. ¿Por dónde? Por Falcón. Antes de irse, él se va y le busca a otro muchacho que era de la barra del Olimpia, de apellido Galeano. El dueño de casa echó del lugar a su hermano David Fernando Galeano Parra y al que había llegado con Adolfo Trote. Estos últimos eran miembros de la barra brava del Olimpia en Paraguay. Y Galeano había llevado a Trote hasta Buenos Aires por pedido de y porque eran muy amigos en la barra, según declararía posteriormente. Cuando el dueño de casa en Argentina se enteró de lo que estaba pasando en Paraguay, de que Trote era buscado por el feminicidio de su esposa Sonia Vera, Adolfo no tuvo otra opción más que abandonar la casa y literalmente quedó a la deriva en Buenos Aires. Su amigo Galeano, el que lo había llevado a Argentina, regresó a nuestro país y se presentó ante las autoridades. Dijo que efectivamente, luego de que matara a su esposa, Trote llegó a su casa y le pidió que viajaran juntos a Buenos Aires para esconderse. Galeano en todo momento negó su participación en el crimen, hecho que después sería corroborado en el juicio. Y ahí me cuenta él de qué fue lo que pasó, que Adolfo esa noche se fue junto a él y que prácticamente le exigió a que le acompañe hasta Buenos Aires. Ahí le contó lo que pasó y que él le veía así como un líder, ¿verdad? Entonces que no tuvo otra opción y que le acompañó, ¿verdad? Y que se fueron hasta la casa de su hermano en la Argentina y que su hermano enterado se molestó muchísimo con él y que prácticamente fueron echados ambos de la casa, ¿verdad? Y ahí me cuenta también que Adolfo quedó a la deriva, ¿verdad? Ahí en la calle, y que él tuvo que venir y presentarse y ponerse a disposición, ¿verdad? Acorralado por la culpa y por la presión de su familia, Adolfo Trote tomó, dentro de todo, tal vez una de las decisiones más coherentes que pudo haber tomado. Regresó de Buenos Aires. Pero el problema estaba en que el caso ya había sido mediatizado y que la Gendarmería de Argentina ya estaba alerta
en el paso fronterizo entre Clorinda y Falcón. De hecho, 3 días después, Adolfo Trote tomó un colectivo en la estación de buses de Buenos Aires y volvió hacia Paraguay. Bajó en Clorinda y cuando se disponía a cruzar a pie la frontera, fue finalmente capturado por la Gendarmería Nacional de Argentina. Era un prófugo internacional. La detención de Adolfo Trote en el país vecino causó revuelo en nuestro país. Todos los medios de comunicación viajaron hasta Clorinda, a 50 kilómetros de Asunción. Adolfo quedó recluido en un centro de detención provisorio en la Alcaidía de Clorinda. Desde un principio, el paraguayo reveló su intención de venir a nuestro país y de someterse ante la justicia. Lo único que él quería hacer era llegar a Paraguay. Incluso pidió que lo recluyeran en la Penitenciaría Nacional de Tacumbo. Pero había un obstáculo legal. Trote estaba preso en territorio extranjero y como había ingresado de manera legal a ese país, no lo podían expulsar. Entonces la única vía para que lo trajeran era la extradición. Pero este sistema podría tardar varias semanas e incluso meses. En una maniobra jurídica que fue muy comentada en aquel momento, los fiscales Federico Espinosa, de Fernando de la Mora, el titular de la causa, y Juan Emilio Oviedo, quien era de Asuntos Internacionales, conversaron con Adolfo Trote en Clorinda, en la cárcel donde estaba alojado. Como este dio su consentimiento, se apeló a la extradición abreviada. De hecho, en 48 horas, de manera inédita y en plazos hasta ahora nunca más igualados, la justicia paraguaya consiguió la extradición express de Adolfo Trote a Paraguay. Al tercer día, él viene al Paraguay y se le agarra en Clorinda, ¿verdad? Me comunican la gente de la policía de Clorinda, entonces me voy yo hasta allá con el doctor Juan Emilio Oviedo. Nos fuimos, él era fiscal de Asuntos Internacionales cuando eso era la Fiscalía General, y yo como fiscal de la causa, y le llamo yo en ese momento estaba como fiscal general el doctor Candy Amarilla, le llamo y le comento: doctor, se le agarró a Adolfo, está en Clorinda y yo te pido autorización para llegar hasta ahí como fiscal de la causa. Él me autoriza y nos fuimos con Juan Emilio hasta ahí. Y le encontramos, ¿verdad? Él estaba sumamente ansioso en ese momento, yo le encontré sumamente ansioso. Lo único que quería era, lo único que me decía él era que quería venir y rendir cuentas acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces yo le expliqué ahí que él ingresó legalmente a la Argentina y que no se le podía expulsar de allá y que lo único que nos quedaba era un proceso de extradición allá, ¿verdad? Y él me dijo ahí en ese momento que él quería hacer eso lo más rápido posible. Ahí le explicamos nosotros de la figura de la extradición abreviada, o la extradición simplificada también le dicen. Esa misma noche yo me trasladé, él se quedó detenido ahí en Clorinda, yo me trasladé hasta Formosa con Juan Emilio, nos entrevistamos con el fiscal de Asuntos Internacionales allá, el doctor Luis Benítez. El juez, lastimosamente, no pudimos hablar con él, pero coordinamos todas las actividades y al día siguiente ya se hizo su audiencia para ser escuchado a Adolfo, ¿verdad? Y ahí él dice de que se acogía a la extradición abreviada, ¿verdad? Básicamente nosotros no hablamos del fondo de la cuestión del caso ahí en ese momento porque él más estaba preocupado en querer llegar hasta acá y rendir cuentas, ¿verdad? Más bien hablamos de eso, tal vez también porque nosotros teníamos ya todos los elementos ahí a mano, ¿verdad? Entonces la preocupación nuestra no era en probar el hecho de que él sea el autor, pues nosotros científicamente ya teníamos armado el caso
Ahora sí, la cuestión era traerle lo antes posible y también la forma de traerle, ¿verdad? Porque pues hay que tener en cuenta que él en ese momento lideraba una barra muy importante, entonces siempre estaba latente eso de qué podía pasar, ¿verdad? Después al tercer día de habérsele detenido en Clorinda, nosotros ya teníamos la extradición de él, ¿verdad? Nosotros no le trajimos al instante ese mismo día porque primeramente armamos así todo un esquema para que realmente se haga todo dentro de un marco de seguridad, ¿verdad? Y eso nos llevó otra vez 2 días. Entonces tuvimos que esperar en total desde su detención hasta la llegada acá al Paraguay 5 días en total, ¿verdad? O sea, pero de todas formas eso marca un hecho histórico dentro de una relación bilateral, ¿verdad? La llegada de Adolfo Trote a nuestro país se hizo también en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Fue el 13 de julio de aquel año 2011. Desde la frontera, Trote fue conducido directamente a la Fiscalía de Fernando de la Mora, que en esa época funcionaba en la avenida Defensores del Chaco, en las inmediaciones del mercado de Abasto. Allí, centenares de personas aguardaban la llegada del feminicida, la mayoría de ellas con carteles y mensajes de repudio. Muchas eran mujeres, madres de familia que querían justicia para Sonia Vera y castigo para Adolfo Trote. Recién después de que Sonia murió, salieron a la luz varias circunstancias violentas por las que había tenido que pasar la mujer. Habían sido 22 años de matrimonio. La mayoría de ellos, aparentemente, fueron un infierno. Adolfo Trote ya estaba imputado, se había admitido la imputación y tenía orden de remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Efectivamente, siempre con una gran cobertura de los medios de comunicación, Adolfo Trote finalmente fue confinado al establecimiento penitenciario más importante de nuestro país. Pasó a ser uno de los tantos presos de Tacumbú. Recién una vez que pisó la cárcel y tras someterse a varias entrevistas con profesionales médicos, Adolfo Trote se fue abriendo y terminó confesando el crimen de su esposa. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ultimó a la mamá de sus 4 hijos? Una investigación de la policía y la fiscalía revelaría posteriormente que Adolfo Trote era un celoso enfermo y que su esposa Sonia Vera padeció de maltratos y agresiones durante gran parte de su matrimonio. De tan celoso que era Adolfo, él se llevó a su esposa a Cordillera para la pretemporada de Olimpia. No la quería dejar en Asunción. Probablemente durante la última cena que compartieron se desató una discusión. Trote llevó en su camioneta a su esposa hacia una zona alejada de Tomatí, donde empezó a maltratarla. Primero fueron golpes de puño, luego aparentemente Sonia Vera intentó correr, llegó a bajar de la camioneta. Golpeada brutalmente, Sonia corrió unos metros, fue perseguida y alcanzada por Adolfo. Este la tiró al suelo y la empezó a golpear de nuevo. Tan maltratada ya estaba Sonia Vera que prácticamente no podía ponerse de pie. Entonces Adolfo la agarró del cabello y la arrastró de vuelta hacia su camioneta. Fueron aproximadamente 50 metros. Esa acción se vio reflejada en los rastros que quedaron en el cuerpo de Sonia y que fueron descubiertos tras el hallazgo del cadáver. Tenía la rodilla llena de moretones, con signos compatibles con haber sido arrastrada en medio de un camino pelado.
De hecho que había detalles que no contó, ¿verdad? Como por ejemplo, por eso que nosotros calificamos por homicidio doloso agravado, porque además de la indefensión de la víctima, evidentemente la señora fue sometida a dolores que eran ya innecesarios, ¿verdad? Y nosotros pudimos probar también científicamente de que todas las heridas que tenía la señora en las dos rodillas eran antes de su muerte. O sea que evidentemente la señora fue sometida a dolores sumamente fuertes. Yo con el doctor Pablo Lemir nosotros inspeccionamos el cuerpo así de pie a cabeza totalmente. Entonces yo iba preguntando las lesiones que me llamaban la atención, ¿verdad? Y dos lesiones que a mí me llamaron poderosamente la atención fueron las lesiones de la rodilla, ¿verdad? Entonces se determinó ahí científicamente, con la ayuda del doctor Pablo Lemir, ahí en ese momento, de que esas heridas fueron producidas antes de su muerte. Y conste que la señora tenía jeans. Sonia Vera ya estaba agonizando. Adolfo Trote la arrastró por 50 metros, la subió de vuelta al vehículo y la hizo sentar a su lado. Según la autopsia, Sonia tenía 2 balazos. El primer tiro fue en el pómulo. Adolfo le disparó con una pistola calibre 9 milímetros. Él estaba sentado en el volante y Sonia Vera a su lado. Ese tiro no la mató, pero como fue un disparo a corta distancia, el proyectil generó gases dentro de la cara y la cabeza de Sonia Vera. Eran gases que no encontraban orificio de salida. Como la mujer agonizaba y no moría, Adolfo le dio el tiro de gracia. Apoyó el tubo cañón de su pistola en el centro de la cabeza y disparó de nuevo. Ese segundo balazo sí resultaría fatal. Y los gases que estaban comprimidos dentro de la cabeza de Sonia hallaron un orificio de salida por el agujero que generó ese segundo balazo. Las cosas de la vida. Este segundo tiro sería fundamental para inculpar a Adolfo Trote, porque el vehículo quedó impregnado con las manchas de sangre de ella. Nosotros en ese momento ya teníamos el cuerpo, ya teníamos los 2 proyectiles, teníamos la camioneta depositada en investigación de delitos. Ahora también el arma que se depositó en investigación de delitos. Lo que nosotros no teníamos en ese momento era el lugar donde realmente le disparó a Adolfo Trote, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente paso fue, como que yo no fui yo el fiscal que incautó la camioneta, entonces hice las averiguaciones y era el doctor Cristian Bernal cuando eso era también fiscal, ¿verdad? Una vez terminado el trabajo en la morgue, con los proyectiles a mano, todo eso, nos fuimos a criminalística de la policía y abrimos nuevamente la camioneta, toda lacrada. Y ahí con la ayuda de Abel, ahí nos ayudó muchísimo Abel, el oficial Abel Cantero, y con una bioquímica, con una doctora, creo que el nombre era Rosana, no recuerdo también ahora. Rosana Chávez, exactamente. Ella estaba también ahí y nos ayudó y empezamos a verificar por dentro la camioneta. Abrimos y ahí lo primero que encontramos fue un charco de sangre en el medio mismo entre el acompañante y el conductor. Había una cajita lleno de sangre y miramos el techo y encontramos así salpicones estrellados por el techo de la camioneta, porque el color del techo era claro, ¿verdad? La camioneta era oscura, pero el techo era claro. Entonces, y era de tela, era una pana fina, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vimos unos salpicones de sangre, pero se notaba que eran con la masa encefálica, ¿verdad? No, era pura sangre. Ahí levantamos nosotros esas muestras, llevamos al laboratorio con Rosana
Y ahí nosotros pudimos determinar que los dos disparos se produjeron dentro de la camioneta. ¿Por qué? Por las gotas estrelladas que se veía por el techo de la camioneta, ¿verdad? La suerte de Adolfo Trote estaba echada. Su condena a 30 años de cárcel era inminente. Pero estando en prisión, Adolfo experimentó el primer cambio. Un tiempo después de que matara a su esposa y cuando aún no era condenado, Adolfo conoció a otra mujer, María Asunción González. Esta empezó a visitarlo habitualmente en Tacumbú. Luego ya se quedaba los fines de semana con él. Y finalmente aceptó la propuesta de Trote, matrimonio. Sí, luego de enviudar, Adolfo Trote se volvió a casar, esta vez ya como recluso de la cárcel de Tacumbú. En el principal reclusorio para varones, Adolfo Trote era uno de los principales líderes de los presos. Era muy querido. De hecho, recordaban que asistía a los pasilleros, que les daba de comer, les compraba medicinas si hacía falta. Eso hizo que un gran número de reclusos sintiera una especie de simpatía por Adolfo Trote. Pasaron a ser sus seguidores. Pero tanto poder llegó a acumular Adolfo Trote en la cárcel que también se creía intocable. Un fin de semana de revisión, autoridades del Ministerio de Justicia fueron alertadas de que la esposa de Trote prácticamente ya estaba viviendo con él en la cárcel. Entonces, las autoridades penitenciarias ordenaron que la mujer abandonara el penal. Adolfo Trote se molestó y organizó un motín que fue ejecutado por sus seguidores. A raíz de aquella revuelta, los privilegios de Trote se terminaron y este fue transferido con más de 40 prisioneros a la cárcel de Cambuiretá, donde pasaría los siguientes años de reclusión. El miércoles 24 de abril del año 2013, Adolfo Trote fue sentenciado a 40 años de cárcel al ser hallado culpable del homicidio de su esposa, Sonia Vera. Los jueces confirmaron que actuó con una absoluta frialdad. El tribunal de sentencia que condenó a Adolfo Trote estuvo integrado por Dina Marchuk, Julio Granada y Óscar Rodríguez. Él mismo es un líder, pero un líder para el mal. Agrega a otras personas, asusa, es una persona manipuladora que quiere tener el control absoluto sobre los demás. Él mismo se encarga de sulfurar a los demás y lo logra. Tiene un temperamento fuerte, un temperamento agresivo. Los 4 profesionales que realizaron las pericias, todos coincidieron que el acusado tiene rasgos de impulsividad. Al haber dificultad en el control de su impulso, puede enfurecerse con facilidad. Reacciona por estímulos. Se siente el centro de atención. Reacciona antes de pensar. El móvil del autor fue la venganza y dar muerte a su señora Sonia Vera. ¿Por qué? Porque ella le había dejado una carta donde le refería su voluntad de abandonarla de manera definitiva e irreversible. Condenar al acusado Adolfo Manuel Trote Heiter, sin nombre ni apodo, de 42 años de edad, con cédula de identidad número 992-278, de nacionalidad paraguaya, de estado civil casado,
dirigente del dirigente del club de fútbol, domiciliado sobre las calles Lázaro de Rivera, número 1127, Casa Capitán Aranda, del barrio Sajonia de la ciudad de Asunción, nacido en fecha 2 de diciembre de 1970, hijo de Adolfo Trote y María Heiter, a la pena privativa de libertad de 30 años que cumplirá en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en libre comunicación y a disposición del Juzgado Penal de Ejecución. Imponer por mayoría la medida de seguridad de 10 años al acusado Adolfo Manuel Trote Heiter, quien estará sujeto al Juzgado Penal de Ejecución de turno, que en su oportunidad determinará el lugar de reclusión. Estoy muy contenta por lo que le dio, la pena justa que merecía. Ustedes ya vieron cómo él reaccionó, lo violento que es. Mira, no tengo palabras, agradezco. Le pido a todas las mujeres golpeadas, a todas las mujeres maltratadas, que no tengan miedo para que no le pase lo que le pasó a mi hija. Que no tengan miedo, que la justicia le va a escuchar. Yo confié siempre a la justicia. Según el veredicto emitido aquella vez, Trote debe permanecer recluido hasta el año 2053. Evidentemente, como información ya tenía una serie de cosas antes, mucho antes del hecho, ¿verdad? Bueno, y todo eso a mí me llevaba a la convicción de que tendríamos que utilizar los servicios de profesionales del área, ¿verdad? Tal es así que recurrimos a psicólogos del Poder Judicial y de la Fiscalía, recurrimos a psiquiatras del Poder Judicial y de la Fiscalía, y se pudo determinar científicamente de nuevo de que sí, evidentemente el autor en este caso era una persona sumamente peligrosa. Si bien es cierto no tenía ninguna condena anterior, sí tenía así algunas denuncias, ¿verdad? Algunos que llegaron a la Fiscalía, otros que no llegaban, ¿verdad? Pero sí se pudo determinar de que se trataba de una persona que en una situación así volvería a cometer el mismo hecho, ¿verdad? Años después de su condena, el propio Adolfo Trote declararía a un programa religioso que, estando en la cárcel de Cambuiretá, casi perdió la vida a raíz del consumo excesivo de drogas. Tan perdido estaba Adolfo Trote que estuvo a minutos de fallecer a consecuencia de una sobredosis. El propio Trote declararía posteriormente que la palabra de Dios le salvó de morir, que lo que más le afectó fue cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena de 40 años. Trote pidió varias veces que le bajaran la pena. Él tenía la esperanza de que su sentencia fuera reducida y así tal vez intentar salir antes del tiempo establecido. Pero cuando la condena fue confirmada en todas las instancias, fue otro duro golpe para Adolfo Trote, quien se entregó a las drogas en la cárcel. Ya siendo un prisionero ejemplar, predicando la palabra de Dios e incluso teniendo un sector exclusivo en la cárcel para evangelizar a sus seguidores, Adolfo Trote recibió un premio a su comportamiento. Lo sacaron de la cárcel de Cambuiretá y lo recluyeron en un pabellón religioso de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde se encuentra recluido en el momento de la grabación de este material. El feminicidio de Sonia Vera, el crimen perpetrado por su esposo, Adolfo Trote, sin dudas uno de los crímenes más emblemáticos de la sociedad paraguaya. Marcó un antes y un después. Fue la primera vez que en nuestro país se aplicó la pena máxima establecida, 40 años de cárcel. ¿Alguna vez Adolfo Trote completará su sentencia? Solo el tiempo nos los dirá. Sonia Leonarda Vera de Trote, que en paz descanse.